Hola chicos, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a empezar a trabajar nuestras clases con el área de educación cristiana. Así que les invito a que vayan, busquen su Biblia y pongamos mucha atención a la historia bíblica que el día de hoy vamos a trabajar. Entonces vamos a iniciar nuestra primera clase del día miércoles. Yo nada temeré, tengo puesta la armadura, el escudo de la fe y tu espada me ayuda. Quiero oír tu voz. El tema de nuestra tercera clase de educación cristiana se llama La palabra de Dios es verdad. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré. Nuestra historia bíblica la encontramos en San Mateo capítulo 24, así que los invito a que busquemos San Mateo capítulo 24 y nuestra historia bíblica se llama Jesús predica la destrucción del templo. Entonces, según el tema que vamos a trabajar el día de hoy, pues la palabra de Dios es verdad, ¿sí? Y lo que Dios dice, pues todo lo que Dios dice se cumple. Entonces, Dios nunca ha mentido. Entonces, eso es lo que queremos pues analizar el día de hoy, ¿verdad? Que todas las cosas que Dios ha dicho se ha cumplido. Lo ha dicho en tiempos atrás por medio de profetas, por medio de Jesús, y ahorita podemos ver todo lo que Dios dice por medio de su palabra, la Biblia. Entonces, ya que tenemos abierta nuestra Biblia en San Mateo capítulo 24, nuestra historia se llama Jesús predice la destrucción del templo. Vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, Jesús, en lo que les había dicho, con lo que le dijo a sus discípulos, dijo que el templo iba a ser destruido y que no iba a quedar ni una sola columna que estuviera intacta. Todo el templo se iba a destruir y fue así. El templo se destruyó. Pero estos dos versículos nos hablan de lo que Jesús predijo y que se cumplió. Pero en el versículo 3 tenemos señales antes del fin. Y cuando hablamos antes del fin, señales que van a ocurrir pues antes del fin del mundo, ¿verdad? Leamos. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, en que le entienda, entonces los que estén en Judá huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿no le creáis? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes las señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya lo os he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Que Dios bendiga su palabra. Pues en los 2 primeros versículos, Jesús predice la destrucción del templo, el cual sí se destruyó, ¿verdad? Después habla sobre señales del fin. Recordemos que nuestro tema se llama La palabra de Dios es verdad. Y nosotros no podemos tener ahorita palabra de Dios por medio de los profetas, porque eso era en los tiempos de antes. Así que podemos escuchar a Dios por medio de la Biblia o leer su palabra, ¿verdad? Entonces, entre las señales del fin del mundo se encuentran algunas que hemos vivido y otras que hemos escuchado. Por ejemplo, si nos vamos al versículo 6 del capítulo 24, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Si saben, pues hemos visto algunas guerras que se han dado en algunos países, ¿verdad? Que han estado en guerras. Entonces, esto no es porque, ay, sí, de plano tuvo que pasar, no, ¿verdad? Sino porque ya está escrito en la Biblia y pasó. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. No tenemos que preocuparnos si hay guerras o rumores de guerras, porque la Biblia lo establece y sabe, la Biblia dice que esto va a pasar y no tenemos que temer. ¿Sí? Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes. ¿Sí? Pestes es una de las que estamos enfrentando en este momento. El COVID-19 es catalogado como una peste. Y hambre, ¿sí? Muchas personas ahorita están sufriendo de hambre porque no tienen trabajo, ¿verdad? Entonces, se están cumpliendo las señales del fin del mundo. También dice que habrán terremotos en diferentes lugares, ¿verdad? Hace poco hubo un terremoto en México. Entonces se están cumpliendo las señales. Si se dan cuenta, la palabra de Dios es verdad y se cumple. Cuando venga el Hijo del Hombre, no importa en dónde estemos, unos estarán en el campo, otros estarán casándose, mujeres estarán embarazadas, otras estarán criando. Él no
Dios estipula en su palabra que tendrá señales del fin del mundo, pero no se sabe cuándo van a venir. También en su palabra dice que se levantarán falsos profetas. Si han escuchado ustedes en algunos años, ¿verdad? Donde dicen el fin del mundo va a ser en el 2012. Pasó el 2012, estamos viviendo el 2020 y fue mentira. Y así se han venido escuchando algunas predicciones falsas, según ellos llamándose profetas, ¿verdad? Pero todo eso es falso. Entonces, la Biblia dice que se levantarán falsos profetas o se levantarán falsos cristos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar guiados de la palabra de Dios para no creer en todo eso y sobre todo no atemorizarnos ante las señales del fin del mundo. Por eso debemos de entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo para que el día que Él venga nos vayamos a morar con Él. Recuerden que la salvación en este momento es por gracia, ¿verdad? Nadie nos está persiguiendo por ir a la iglesia, por recibir educación cristiana, por leer la Biblia, por cantarle a Dios. Nadie. En otros países están siendo perseguidos, matan a las personas que realizan todo este tipo de actividades. Por eso les digo, tenemos que entregarle nuestra vida a Dios ya en este momento, ya que estamos viviendo el momento de gracia, porque más adelante pues va a ser difícil. Y si seguimos leyendo el capítulo 24, nos vamos a enterar sobre la venida del Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. Hombre es Dios. Entonces, sigamos leyendo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venido sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pasará, chicos, pasará la moda, pasará el teléfono más reciente, pasará el carro o el modelo más reciente. Todo va a pasar, pero lo único que no puede pasar es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a estar. ¿Desde cuántos años está escrita la Biblia y siguen siendo las mismas palabras? Estas no cambian. En cambio, cambiamos de establecimiento, se cambia de moda, se cambia de teléfono, de carro, de todo, pero las palabras de Dios nunca van a pasar. Estamos en el versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe. Escuche bien, pero del día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo y día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Wow, chicos, la verdad que Dios bendiga su palabra. San Mateo nos habla sobre la venida de Jesús. También nos hace referencia a la primera venida al diluvio, en donde el arca de Noé estuvo construyendo un arca y les decía a todos que se arrepintieran, que entraran al arca, porque la tierra se iba a destruir con agua, ¿sí? Pero nadie le hizo caso a Noé, nadie le creyó, solamente la familia de Noé se salvó, porque nadie de los demás, los pobladores, los de las ciudades, pues le hizo caso. Entonces, cuando vieron que el arca se cerró y que empezó a llover, clamaban a Noé desde afuera gritándole que abriera el arca, pero Dios le había dicho que el arca ya no se abría, porque Noé ya había anunciado lo que Dios le había dicho. Y ellos no se arrepintieron, ¿verdad? Entonces, ya cuando nosotros en estos tiempos, cuando sea la segunda venida de Jesús, vamos a verlo venir por las nubes y no hemos creído en Él y nos hemos portado mal, no hemos hecho su voluntad. Y en ese momento nos arrepentimos y decimos, Señor, te aceptamos, será demasiado tarde. Ahí Jesús no nos llevará a su morada, porque nosotros no le aceptamos cuando hay muchas predicaciones, cuando el de la iglesia le dijo, acepte a Jesús, cuando en la radio escuchó, acepta a Jesús, cuando el vecino lo fue a visitar y le dijo, acepte a Jesús, cuando las circunstancias de la vida le decían a gritos que acepte a Jesús y no lo hizo, será demasiado tarde, porque este es el tiempo de gracia y es la oportunidad para que nosotros tengamos mejores actitudes y sobre todo recibamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe. De nada sirve que usted done a la caridad, que usted haga cualquier voluntariado, que usted sea muy bueno con su vecino, con el que no tiene dinero, con el huérfano. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, es como que si estuviera echando todas esas buenas obras en un costal roto, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario fue Jesús. No fue ni uno de sus discípulos, ni uno de sus amigos, solamente fue Jesús quien hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario por amor a usted, por amor a mí, porque nos amó tanto Dios que mandó a su Hijo unigénito, o sea, un hijo, para que muriera por nosotros. Dios no tiene, sí, yo tengo 5 hijos, pero les voy a dar a la humanidad un hijo, ¿verdad? ¿Qué es un hijo menos? No, era su único hijo. Entonces, no permitamos que el enemigo tome arte ni parte en nuestra vida. Yo sé que es difícil, chicos. Yo sé también que ustedes ya están en una edad adecuada para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo y poder saber qué es lo que están haciendo. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ya aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador?
porque recuerden que la palabra de Dios es verdad. Así que todo lo que dice en la Biblia se va a cumplir y algunas cosas ya se cumplieron o se están cumpliendo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta nuestras actitudes, nuestra forma de ser. Recordemos que la Biblia dice que el camino al Padre es Jesús, ¿verdad? No hay otro camino, no hay otro intermediario para llegar a Dios, solamente es Jesús. Es como que si usted quisiera ir al colegio y pueden haber varios atajos, pero esos atajos a usted lo desvían. Y el único camino es un camino con pruebas. Porque si usted acepta a Jesús no quiere decir, es que me dicen que si yo acepto a Jesús voy a ser bendecido, voy a ser próspero y todo eso, ¿verdad? No. El hecho de que aceptemos a Jesús no quiere decir que nosotros no vamos a tener dificultades, no quiere decir que nosotros no vamos a tener problemas. Sí vamos a ser bendecidos, sí, vamos a ser prosperados, sí, pero vamos a tener también dificultades. Pero la diferencia que vamos a tener a comparación del mundo, del resto de las personas inconversas, es que las situaciones difíciles las vamos a tomar con el amor de Dios, porque Dios nos da una paz que el mundo no da. Y si el mundo no da esa paz, el mundo no puede quitarnos esa paz. ¿Sí? El gozo de Dios no alcanza entendimiento, la paz de Dios sobrepasa cualquier entendimiento. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de lo que queremos. El fin del mundo se acerca. Nadie sabe cuándo, a qué hora va a venir Dios por su pueblo. Dice que va a venir como ladrón en la noche. ¿Y alguien sabe a qué hora viene el ladrón? ¿Acaso el ladrón manda un WhatsApp y dice, sí, voy a ir a tu casa a robar? No, el ladrón no avisa, pues así va a venir Dios. Dios en su palabra dice que van a haber señales y esas señales se están cumpliendo, así que eso quiere decir que el fin se está acercando. Pero nosotros tenemos que ser conscientes, ¿sí? Tenemos que portarnos bien. Es que desde hace ratos dicen que Dios va a venir, pero no viene, mejor me porto mal y después hago las cosas bien. Que Dios nos perdone, que Dios nos ayude. Y recuerden que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonarnos. Y vamos a ser justificados por Dios. Y no hay nada más hermoso que sentirnos justificados por Dios. Entonces quiero que realicemos una oración, que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojitos y pidámosle misericordia a Dios, para que siga morando en nuestros corazones y sobre todo que alcance los corazones de aquellas personas que no lo han conocido. Amado Dios que habitas en el cielo y en todo lugar, gracias Padre bendito porque nos has guardado, nos has bendecido. Venimos en esta hora, Señor, dándote gracias por cada una de las bondades, por la vida, por el vestuario, por los alimentos, Señor. Pero también, Padre bendito, venimos con nuestros corazones humillados ante ti, pidiéndote perdón porque te hemos fallado con una mirada, con un pensamiento, con una actuación. Perdónanos, Señor Jesús, porque sabemos que somos personas pecadoras, que no merecemos ser llamados tus hijos. Pero te pido en esta hora que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de cada uno de mis niños, de cada uno, Padre, de los padres, de ellos, de sus hermanos, de sus vecinos, de sus amigos, Señor. Que aquellas personas que no te han conocido, tócales el corazón, Señor. Que puedan, Padre, abrir la puerta para que tú puedas entrar a morar en el corazón de cada una de ellas. Que no sea demasiado tarde, Señor, porque sabemos que si no has venido es por misericordia hacia la humanidad, para que los que no te conozcan, Padre, te puedan, Padre, conocer y disfrutar
de tus bondades y de tus misericordias. Te pedimos, Padre, en esta hora que nos ayudes a ser diferentes y sobre todo, Padre, a poder hablar de tu amor por medio de nuestro comportamiento, por medio de nuestras palabras. Sabemos, Padre, que a veces somos muy cobardes ante la situación. Tememos, Señor, a ser rechazados por los demás, por nuestra forma de pensar, quizá por nuestra forma de actuar. Pero danos la valentía suficiente y el hambre necesario de tu presencia y de tu amor, Señor bendito. Te pido por cada uno de los que me están escuchando en este momento. Bendícelos, Señor. Derrama bendiciones sobre su vida. No los dejes, Padre. Y si son personas, Señor, que se han cerrado ante ti o no te conocen, tócales el corazón, Señor. No permitas que toquen fondo y no permitas, Señor, que sea demasiado tarde. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy bien, chicos. Que Dios bendiga su palabra. Entonces, vamos a pasar en este momento a nuestro versículo a memorizar y dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esto lo encontramos en San Juan 17:17. Repitámoslo una vez más. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan 17:17. Muy bien. La tarea es que copie San Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Qué chiquita tarea, ¿verdad? Tienen que copiar hoy muy poquito. Siempre le doy la recomendación de que se fije cómo se escriben las palabras, escríbalas correctamente y tómese el tiempo necesario para poder hacer una caligrafía muy bonita, muy estética. Entonces, esta fue nuestra clase del día de hoy. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.